¿cómo podemos entrar a entender qué es el miedo? Bueno, cuando hablamos del miedo, obviamente, podemos tomar una definición de diccionario y decir que el miedo es el recelo o la aprensión que podemos tener frente a frente a un peligro real o imaginario, ¿no? O que suceda algo contrario a nuestros deseos. Pero lo que ocurre cuando queremos definir una emoción es que tenemos que tener en cuenta que como es un elemento, la emoción o un pensamiento es un elemento intangible, es decir, yo no lo puedo tocar, eh, no podemos definirlo como podemos definir algo con el método científico, con las ciencias exactas, como ser la matemática, la astronomía, la física, la química. De ahí que cuando tenemos que utilizar el método científico en las ciencias sociales, como es la psicología o la antropología, la economía, la historia, tenemos que tomar otra forma de acercarnos al conocimiento porque no podemos manejar todas las variables. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que si yo tengo que definir qué es un micrófono, lo podemos pesar, medir, decir de qué material está hecho. Pero claro, cuando tengo que definir una emoción como el miedo, como la alegría, el amor, la tristeza, no podemos ponerle una etiqueta y llevarlo a algo muy preciso y conciso. Las emociones son mucho más sutiles, pertenecen al campo de la dimensión emocional. Pero básicamente el miedo acompaña al ser humano desde que el ser humano, desde los tiempos remotos de la historia, ¿no? Vendría, Y Mauricio, todos, una pregunta cortita, vendría como a formar parte de nuestra integridad desde siempre, digamos, es como que ha estado y nos ha acompañado siempre. sí, exactamente, o sea, el miedo ha estado presente con la humanidad desde la época de las cavernas. Y si bien, como decía, podemos definirlo de una manera un poco amplia, todos hemos sentido miedo alguna vez al dar un examen, al presentarnos, no sé, a un trabajo, a, a declararle el amor a alguien y que nos rechacen. Y es normal. Y de hecho la idea es tomar el miedo como algo natural. El miedo no es ni bueno ni malo, el miedo es algo que está implícitamente dentro del ser humano, está programado por la naturaleza y si lo sabemos manejar puede ser nuestro aliado. El problema es cuando no sabemos cómo lidiar, cómo manejar el miedo, entonces podemos caer en pánico y ahí se torna un problema, obviamente. Claramente. Cuando decís que, bueno, es parte nuestra, estaría como súper interesante saber qué hacer con ese miedo, ya que es parte de nuestras funciones del ser humano. Entonces, para no entrar en pánico o quedar bloqueados o, bueno, o demás, ahí medio que en las preguntas de arranque del programa decía, primero pasar cómo pasa el miedo en las distintas etapas nuestras, y esa capaz que te hago primero. Y la otra es, bueno, siempre queremos los tips de convivencia de cómo hacer para sobrevivir y llevar adelante y ser campeón con el miedo. Sí, obviamente que trabajar con el miedo es un aprendizaje, como trabajamos con la frustración, con los problemas de la vida. Y quizás en nuestro mundo moderno, dada nuestra educación, que si bien es muy potente a nivel de lo tecnológico, y dado nuestra visión o nuestra cosmovisión del mundo, en el mundo moderno, eh, tenemos una visión muy materialista o muy concreta de la vida, inclusive del ser humano. Y claro, entonces desde niño aprendemos, nos enseñan a caminar, nos enseñan a hablar, a utilizar los cubiertos, a escribir, pero no nos enseñan a, bueno, cómo trabajar con el miedo, cómo dominar la frustración, no nos enseñan a cómo desarrollar la atención, la concentración, la memoria, es decir, todo lo que es el aspecto filosófico y psicológico del ser humano, la parte emocional y mental. Entonces nos encontramos como despistados cuando queremos reaccionar frente al miedo porque no nos han enseñado. Lo primero que hay que hacerlo es aceptarlo. Decía un gran psicólogo, ¿sí?, del siglo XX, que fue Carl Gustav Jung, que lo que nosotros negamos nos somete, mientras que aquello que aceptamos que tenemos lo podemos transformar. O sea que lo primero que hay que hacer es aceptar que todo ser humano, todos tenemos miedo y que es natural y normal. Pero ese miedo se va a manifestar de diferentes formas en los diferentes aspectos que conforman al ser humano. Por ejemplo, físicamente, cuando nosotros sentimos miedo, se nos acelera el ritmo cardíaco, se nos dilatan las pupilas, se nos
se vuelca en el torrente sanguíneo hormonas como la adrenalina, se lleva más sangre a los músculos mayores porque obviamente se ve como un peligro. Nosotros ahora, normalmente, a no ser que tengamos un problema de seguridad e integridad física, no solo sentimos miedo cuando tenemos miedo a que nos lastimen físicamente, sino que también tenemos miedo a fracasar. Y este es un problema, porque nuestra sociedad nos enseña de alguna manera, o vivimos en una sociedad que es muy competitiva, más que cooperativa, es competitiva. Entonces solo sirve, como decías hace un ratito, ser campeón del mundo. Y eso es un problema, porque en realidad es muy difícil ser campeón del mundo. Y quizás la perfección radica, como decía el profesor Libraga, en compararse con uno mismo. Es decir, el mejoramiento, la evolución, está en compararse cómo uno es ahora, cómo era antes, y qué es lo que uno quiere ser. Pero el miedo hay que enfrentarlo básicamente con una virtud, porque el miedo, o el exceso de miedo, vamos a decir, es un defecto, se lo contrarresta, se lo combate con una virtud que es el valor. Esa virtud que tenían los antiguos samuráis dentro de su código de honor, del Bushido, que eran 7, y uno era Shu, que es el valor. Y esto es como un entrenamiento, digamos, ¿no? Y es como un proceso de maduración interior. Lo primero que hay que hacer para empezar a trabajar con el miedo es aceptarlo, aceptar y convivir con él, y saber que simplemente el miedo es como una alerta. Y vamos a poner algún ejemplo concreto, práctico, para entenderlo. Si yo salgo a conducir un auto y no tengo miedo a nada, no tengo miedo a tener un accidente, no tengo miedo a atropellar a alguien, ahí lo que está pasando es un problema. ¿Por qué? Porque tengo ausencia de miedo. Entonces, eso se transforma en otro defecto que es la temeridad. Es decir, el miedo me pone alerta. Si yo ahora, ustedes me están entrevistando aquí por la radio y no tuviera miedo a hacer el ridículo o miedo a no expresarme claramente, no me hubiera preparado esta entrevista. Entonces ahí estoy en un problema. La clave para vencer el miedo es prepararse, practicar y sobre todo aceptar equivocarnos, porque la única manera de aprender es equivocarse. Si yo quiero aprender a bailar tango, no puedo aprender en 2 clases. Voy a empezar a aprender y me voy a equivocar. O sea, equivocar es parte del camino, la vida es un aprendizaje. Entonces, el miedo a equivocarme tengo que sacármelo, porque si no, no puedo avanzar. Y es muy peligroso, sobre todo en nuestro mundo, la falta a veces de valor o de ejemplos de valor. ¿Sí? Es decir, tener de alguna manera modelos, diría Platón, arquetipos, modelos a seguir, ¿no? De valor. Todos los antiguos, las civilizaciones antiguas, tenían toda esa tradición de la mitología, ¿no? Del héroe. En todas las culturas lo encontramos, de las culturas precolombinas en América, en Grecia, en Roma, en Mesopotamia, y en todas las culturas que nosotros querramos bucear en la antigüedad vamos a encontrar ese mito del héroe que un investigador moderno del siglo XX, que fue Joseph Campbell, investigó y vio que ese mito o ese monomito del mito del héroe era común a todas las culturas y que de alguna manera encierra una enseñanza psicológica, que es que de alguna manera todos tenemos que ser pequeños héroes en la vida y tenemos que de alguna manera inspirarnos en esto. Cuando nosotros a veces como país o como sociedad nos sentimos en Uruguay bajo, tenemos un símbolo que es un mito en Uruguay, que es la celeste, ¿no? Es decir, buscamos enfrentar cualquier problema como si fuéramos, no sé, Godín o Lugano, ¿no? Antiguamente, es decir, es un símbolo, el símbolo del héroe, ¿no? De enfrentar la adversidad, de poder siempre luchar hasta el final, hasta el último minuto, y todos esos mitos que en las sociedades se construyen no son falsos, o sea, tienen una realidad psicológica en el fondo, y está por ahí el buscar ser un héroe cotidiano, ser mejor persona, poder enfrentar nuestras limitaciones y poder desarrollarnos. Y quizás, como decía un gran estratega y gran político que fue Julio César, este romano, tan conocido en la historia, la experiencia es la madre del conocimiento, ¿no? Hay que atreverse a experimentar, a probar y sobre todo a aceptar equivocarse. Mauricio, una pregunta te quiero hacer con respecto a, bueno, tú sos instructor de artes marciales hace algo más que 20 años y yo creo que eso sin duda ha de ser como, valga la redundancia, una buena escuela para trabajar con él, con el miedo, ¿no? También uno a veces
se plantea que no hay que tener miedo, y estamos como entrando en otra óptica que no es no tener miedo porque iríamos contra la propia naturaleza. Es decir, no tengas miedo, incluso puede llegar a ser nocivo para la salud de todos. Entonces, cuando hay en las artes marciales, cuando uno entra, yo hice taekwondo hace muchísimos años, duré 2 patadas porque me dio a una que miedo. Entonces, uno dice, está bárbaro, esto forma parte de mi ser, hay que convivir con ello, incluso mismo en la naturaleza, los animales, ahora que me pongo a pensar, si no tuviesen miedo, medio como que se moriría muy rápido, serían presas fácilmente, como que el miedo también, eso, te alerta y te lleva a estar en un estado de, bueno, de justa tensión, vamos a decirlo así, porque uno tiene que tener como un poquito y un poquito, no es aquel a lo Lugano decir, dale, vamos y vamos, acá no pasa nada, pise fuerte, como decían en el baby fútbol cuando te quebraban un hueso, pisá fuerte que no pasa nada, no, sí pasa, y la cuestión es, ¿qué sería? Como atenderlo, es decir, a ver si logro liberar el pensamiento. ¿Cómo lograr enfrentarlo? Al mío empezar a trabajar con él, porque uno que, por ejemplo, no ha hecho, quizá no tiene alguna formación sobre el miedo en un arte marcial o alguna otra disciplina, dice, Barbie, ¿yo cómo puedo empezar a tomar la rienda de este caballo que va para donde quiere? Bueno, como decía hace un ratito, la madre es la experiencia. Obviamente cuando uno practica artes marciales se enfrenta básicamente a que te peguen y uno tiene miedo al dolor. Pero no solo tiene miedo a que te peguen, también tenés miedo a lastimar al otro. Y todo eso hay que trabajarlo mediante el desarrollo del autocontrol, que es otra virtud. Pero no solamente siente miedo alguien que va a practicar artes marciales. A mí también me gusta mucho la música, me gusta cantar, me gusta tocar la guitarra. Cuando uno va a cantar frente a alguien o va a tocar por primera vez la guitarra, también le aparece el famoso pánico escénico. ¿Y cómo lo elimino? Bueno, haciéndolo una y otra vez y aprendiendo de las equivocaciones. Pero lo que hay que entender, y esto es muy importante, y por eso es importante la educación desde niños en este aspecto, de que hay que atreverse, o sea, el desarrollo del valor, sabiendo que nos vamos a equivocar y que eso es normal y natural. También siente miedo un médico, imagínate un médico, un cirujano que va a operar por primera vez, una persona que va a conducir, cuando aprendimos a andar en bicicleta, todo lo que aprendemos por primera vez nos da miedo, pero la única manera de controlar ese miedo y de ganar la confianza es repitiéndolo, haciéndolo una y otra vez y mejorándolo. Esa es la clave. Y también entendiendo algo interesante que es ver cómo se manifiesta el miedo, no solo en nuestro cuerpo físico, sino también, por ejemplo, en la mente. A nivel mental el miedo se manifiesta claramente mediante la duda. Entramos como si, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? La gente se está dando cuenta, me va a salir todo mal. Y la mente es muy poderosa para bien y para mal. Entonces ahí es importante lograr trabajar no solo la experiencia, sino la atención, la concentración. Cuanto mayor atención y concentración tengamos para hacer algo que nos va a poner en tensión, mejor. Ustedes saben que los samuráis cuando iban al campo de batalla, antes de ir, se vestían muy despacio, lentamente, hacían todo un protocolo, un ritual. El sentido que tiene es prepararse mentalmente para la batalla. Lo mismo que si una persona se va a tocar un instrumento musical, o vamos a dar una conferencia, o vamos a hablar, o vamos a dar un examen, si nosotros nos tomamos unos minutos antes de desempeñar la tarea que tengamos que hacer y nos centramos, nos tranquilizamos, nos concentramos en lo que vamos a hacer, en vez de estar con la cabeza en cualquier lado o pensando negativamente, nos va a ser mucho más fácil controlar el miedo, junto con darnos cuenta también de la respiración. La respiración nos indica mucho cómo estamos psicológicamente. Cuando estamos con ansiedad o con miedo, tendemos a respirar como agitadamente, ¿no? Estamos respirando totalmente ansiosos. Entonces hay que buscar respirar más desde el abdomen, abdominalmente. Pero más allá de cualquier técnica que uno quiera aplicar de respiración, lo importante es la focalización mental y justamente tratar de madurar interiormente. La maduración es hacer una y otra vez las cosas y tratando de hacerlas cada vez mejor. Esa es la clave principal. Mauricio, vos tenés una pregunta, porque estoy acaparando el micrófono. Acá lo suelto y acá lo pongo. No, yo iba a desconectarlo igual, iba a romperte un medio estudio. Iba a consultarte, Mauricio. Vos hablabas de las ayudas que podemos tener o que podemos inventarnos nosotros como para
sacarnos ese miedo o ayudarnos a nosotros mismos a sacarnos el miedo. Pero si no tenemos esa creatividad o no tenemos nadie que nos esté apoyando, la ayuda psicológica puede ser de ayuda, valga la redundancia. O sea, puede haber un espectro psicológico que tengamos que tocar para salir de nuestros miedos. Sí, claro, acá tenemos que diferenciar obviamente lo que sería, digamos, a ver, perfectos psicológicamente no estamos ninguno, ¿no? Diríamos, sería la filosofía tradicional, tanto de Oriente como Occidente, que si estamos en la vida es que tenemos que aprender y mejorar y tenemos que trabajar muchas cosas y evolucionar. Pero hay que diferenciar entre lo que puede ser un miedo ya patológico, como puede ser una fobia. Entonces, por supuesto que ahí vamos a tener que seguramente buscar ayuda o apoyo psicológico. Y otra cosa son los miedos, digamos, más naturales o propios o comunes dentro de que podemos vivir cualquiera de nosotros. ¿Y cómo determinamos o cómo diferenciamos entre uno patológico y de los otros? Y bueno, claro, cuando un miedo ya es patológico nos vamos a dar cuenta porque entramos en pánico, ¿no? Es decir, en pánico que nos paralizamos, nos bloqueamos totalmente y normalmente las fobias se dan con determinados elementos puntuales, ¿no? Podemos tener fobia a los ascensores, fobia a un animal o fobia a determinadas circunstancias. Pero obviamente es muy claro porque obviamente entramos en un estado de pánico, en un estado de alteración que no es lo normal de cuando uno siente miedo, que es ponerse nervioso, que nos transpiren las manos, todo eso se potencia. ¿Cuál es el problema? Que a nivel de la naturaleza, cuando nosotros percibimos que tenemos miedo, que algo puede salir mal, algo nos puede dañar, el cuerpo reacciona, como decía, ¿no? Nos vuelca dentro del torrente sanguíneo adrenalina, se aumenta el ritmo cardíaco, y es como que nuestro cuerpo normalmente tiene unas capacidades. Cuando hay adrenalina en el torrente sanguíneo, corremos más rápido, resistimos más el dolor, se aumenta también la coagulación en la sangre, entonces si nos cortamos, nos lastimamos, sangramos menos, pero esto, ¿cuál es el problema? Es como si se transformara nuestro cuerpo en un auto de Fórmula 1. Si no sé conducirlo, si no sé conducir un auto normalmente, si me suben arriba de un auto Fórmula 1, es probable que me estrelle. Y eso es lo que ocurre cuando entramos en pánico, ¿no? Ahora, no todo pánico es patológico, como el caso de una fobia. Obviamente, ante catástrofes, el ser humano puede entrar en pánico, ¿no? Y va a depender del grado de autocontrol que tenga para reaccionar frente a eso. Seguramente si nosotros estamos en medio de un incendio, como no es algo cotidiano para nosotros, entremos en pánico quizás. Sin embargo, un bombero, que su profesión es esa, lo va a manejar, no porque no tenga miedo, sino que lo va a manejar de otra manera porque ya tiene la experiencia y de haber estado tantas veces en esas situaciones que le permite manejar de mejor manera el miedo, ¿no? Bien. Y volviendo hacia atrás unos minutos, hablaste de que el miedo era un defecto, o el exceso quizás de él. El exceso, el miedo es natural, no es ni bueno ni malo, es como yo reaccione frente a él, es una alerta. ¿Y por qué entonces decimos que el exceso de él es un defecto? Claro, el exceso de miedo es cuando, ¿por qué pasa? Imaginemos que el miedo lo ponemos en el centro. Tenemos dos opciones, o trascendemos el miedo mediante el valor, o sea, logramos vencer el miedo, lo usamos a nuestro favor, porque cuando estamos con miedo logramos también tener mayor atención, concentración, estamos más centrados también con el miedo. Cuando tenemos miedo normalmente, ¿no? Ahora, cuando yo siento miedo pueden pasar dos cosas. O que tenga un exceso de miedo, que es cuando entramos en pánico, en donde ella directamente me bloqueo. O sea, no me puedo mover, no puedo pensar, quedo preso de la duda, y me quedo totalmente paralizado. Y la otra cara es la ausencia total de miedo, ¿no? Que es la temeridad, que en realidad no es una virtud, sino que... Sí, el ejemplo que diste del auto. Claro, el que es temerario normalmente tarde o temprano se mata a él o se lesiona o lesiona a otro, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que es adicta a los deportes extremos, busca la adrenalina constantemente y está constantemente como tentando el destino hasta que en un momento, ustedes lo pueden ver, muchas veces pierden la vida, ¿no? Bueno, eso es una ausencia de miedo y es que, bueno, no sienten miedo. Y inclusive en las profesiones que son peligrosas,
el miedo hace que uno sea precavido. Cuando uno pierde el miedo es cuando normalmente pasan los accidentes. Entonces, el miedo no es un defecto, como decíamos. El problema es la cantidad. Si no tengo nada de miedo, caigo en la temeridad. Si tengo un exceso de miedo, caigo en el pánico. Entonces, lo que tengo que hacer es lograr controlar el miedo y tratar de que el miedo sea un aliado. Porque cuando uno siente miedo al fracaso o a equivocarse o a que salga mal. Esto, si lo tomo correctamente, hace que esté mentalmente mucho más claro, más atento, más pendiente, tratando de dar lo mejor de mí hasta que eso no pase. ¿Sí? Cuando estamos normalmente... Sí. Dale, termina, tranquilo. El delay nos mata. Para hablarlo así coloquialmente, cuando muchas veces vamos de canchero, ¿no? A cualquier cosa, de campeones, ¿no? Vamos a jugar un partido de fútbol, a dar un examen. Me pasa habitualmente. Nos va mal porque no teníamos miedo. No, yo esto lo puedo hacer, es fácil y nos va muy mal. Y yo siempre me acuerdo de quizás uno de los ídolos más grandes, ¿no? De la música del pop, del rock and roll del siglo XX, que fue Elvis Presley. Y Elvis siempre decía que antes de subir al escenario, empezar ya con 40 años, siempre se ponía muy nervioso, ¿no? Y se golpeaba la espalda, ¿no? Porque tenía miedo de no, pero que eso lo mantenía enfocado y concentrado. Y bueno, si el rey del rock and roll sentía miedo, creo que cualquier artista o cualquier persona no tiene que pensar que porque uno siente miedo es un ser extraterrestre de otro planeta. No es normal. Si lo manejas correctamente, te enfoca. Bueno, perfecto. Yo la consulta que te quería hacer es, ¿qué hay aquello de que el miedo es a lo desconocido? ¿No? Como que si vos lo conocés ya no le vas a tener miedo. De hecho, hay como varios ejemplos y experiencias. Pero ¿es solamente a lo desconocido a lo que se le tiene miedo? ¿Será así o hay otra, como alguna otra cepa de ese vino? Sí, no, obviamente. A ver, cuando somos niños, por ejemplo, se manifiesta el miedo al mundo circundante. Por eso cuando somos niños, una buena educación filosófica sería, como hacían antiguamente los Boy Scouts, ¿no? Salir en contacto con la naturaleza, perder el miedo del entorno. Y bueno, a veces cuando somos niños tenemos miedo a una sombra, a un ruido, pero a veces no solo tenemos miedo a lo que desconocemos, porque por ejemplo, todos conocemos lo que es un león, pero le tenemos miedo porque nos puede comer. Todos conocemos lo que es un rayo, pero le tenemos miedo porque sabemos el poder que tiene. Es decir, no solo tenemos miedo a lo desconocido, sino le tenemos miedo a lo que conocemos pero no dominamos. Es decir, no puedo controlarlo. Eso también nos provoca miedo y es normal. Y acá, cuando nosotros estamos siempre frente a una situación que nos provoca miedo, tenemos que de alguna manera tratar de que cuando actuamos, no caer en la inacción, ¿no? En lo que un antiguo texto filosófico de la India dice caer en tamas, ¿no? En la inacción, por el miedo, por la duda, sino actuar conforme a lo que es correcto, conforme al deber. Yo creo que sin duda cualquier persona o profesional muchas veces siente miedo, pero si realmente una persona ética y moral va a cumplir con su deber a pesar del miedo, un médico, un bombero, un policía, lo que sea. Y nosotros tenemos que buscar eso, cumplir con aquello que nos parece que es lo correcto, para lo que nos hemos preparado, para lo que pensamos que es lo bueno, pero obviamente quizás previamente tendríamos que haber reflexionado sobre qué es lo que queremos hacer en la vida, ¿no? O qué consideramos que es correcto o no, porque si no vamos a andar, por supuesto, de una manera desnorteado. Y una vez que queremos hacer lo correcto, o lo que deseamos, cumplir nuestros sueños, también tenemos que conocernos, ¿no? Aquella máxima que existía en Grecia, esa cultura tan relacionada con la filosofía, en aquel famoso templo de Delfos que decía esa máxima de conócete a ti mismo. Y bueno, si queremos conocer al miedo, tenemos que conocernos nosotros mismos, saber a qué le tememos, porque lo que hacemos muchas veces directamente es negamos. Entonces, no podemos trabajar, no podemos mejorar aquellos que no podemos ver. Entonces, claro, a veces tenemos miedo de vernos como somos realmente, que todos nos vemos como que somos excelentes personas, generosos, súper valientes, pero en realidad no es así. Tenemos virtudes y defectos como cualquier ser humano, pero hay que tener también valor y pasar por encima del miedo para conocernos y ver qué cosas son las que nosotros no somos buenos. Diría Jung, este psiquiatra tan famoso del siglo XX, que son como las sombras de nuestra personalidad. Y bueno, hay que atreverse a entrar en esa sombra.
La mitología tiene un montón de elementos que nos hablan de estas claves psicológicas, ¿no? Hay un mito en Grecia que es el mito de Teseo, que era un héroe, que entra en un laberinto a matar a un animal, que era ese animal mitológico, el minotauro, ¿no? Entonces él tiene que entrar en el laberinto, matar a ese minotauro y salir vencedor. Bueno, este mito en la clave psicológica nos habla que el laberinto es nuestra psique, ¿no? Nuestra mente, nuestras emociones. Y hay que ir hasta el centro, donde está el minotauro, que es nuestra parte más animal, instintiva, donde están también nuestros miedos, toda nuestra parte más animal, como decíamos. Entonces hay que tener valor para ir hacia el centro. Y bueno, básicamente el miedo va a estar siempre con nosotros y no hay que olvidar que la humanidad también ha evolucionado gracias al miedo. Por miedo a las inclemencias del tiempo, el ser humano construyó casas. Por miedo a los ríos, construimos pantanos. Por miedo a las enfermedades, buscamos remedios. O sea, siempre el miedo es un elemento que nos permite evolucionar, mejorar, crecer, perfeccionarnos. Nunca, ¿cómo es? Nunca un mar en calma hizo un marinero experto. Exacto, es verdad, una frase, una canción. Yo la escuché en una canción. Ah, sí. Claro. Pero, entonces esa es la canción. Sí, ciertamente estamos acá apuntando la lista. De frente, claro. Pasa que soy nuevo con esto de los micrófonos. Y te gusta cabecear los micrófonos, pero no acercarte a él y hablar. Estamos armando la lista de cómo resolver el miedo en su vida para siempre, señor y señora. Así que estoy un poco repasando. ¿Y qué hay, Mauri, en esto de... viste, cuando la situación es límites, ¿no? Sin duda que uno debe tener mucho miedo de cierta cosa, pero por ejemplo, voy a ir un poco drástico, perdón, pero es el que siempre me viene a la mente. Un niño queda abajo de un auto y la madre es capaz hasta de levantarlo con un brazo el auto, ¿no? Ahí incluso, bueno, como el miedo a parir, por ejemplo, que todas las mujeres deben de tener, pero que en ese momento algo más fuerte, algo atraviesa ahí, ¿qué será? ¿Qué es eso que es valor? ¿Es algo inerte? ¿Qué será? Bueno, como dirían la filosofía de Oriente y Occidente, o sea, la mente es lo más poderoso que tenemos, somos lo que pensamos. Estos casos se ven muchas veces cuando, por ejemplo, ha habido accidentes donde una madre ve que su hijo queda abajo de un auto y como no piensa que es imposible levantar un auto, va y lo levanta, y luego cuando se enfría, no puede levantar el auto no solo la madre, sino ni 2 ni 3 personas, ¿no? Eso nos muestra que obviamente, además de que porque se vuelca adrenalina en el torrente sanguíneo, también porque muchas veces nuestra mente nos limita. O sea, lo primero que nosotros tenemos que trabajar es a nivel mental, porque si ya parto de la base de que yo no puedo hacer algo, directamente no. Si yo no estoy convencido, no puedo cambiarlo, ¿no? Es como una adicción, ¿no? Si uno es alcohólico y no es consciente de que es alcohólico, nunca se va a curar. Y lo mismo pasa con cualquier situación. Lo primero, tengo que mentalmente convencerme de que yo puedo cambiar eso o puedo trabajar o dominarlo. Obvio, las situaciones extremas disparan este tipo de cosas de una manera muy rápida y muy fuerte, ¿no? Hace un ratito dijiste que el miedo hace evolucionar al ser humano, a la humanidad, y mágicamente nos conectamos con Paula de Alba, porque yo tenía pensado hacerte una pregunta que ella también trasladó. Y pregunta si con todos estos acontecimientos del virus, ¿no? Que es un virus que nos está aislando, que nos está cambiando la forma de vivir, bueno, la inseguridad, ¿cuán peligroso o difícil puede ser una sociedad con miedo? Y también vincularlo un poco a los medios de comunicación, que son los que proyectan esa sensación. Sí, me gustaría hacer un paréntesis acá o aclarar lo que pido disculpas si no lo expliqué suficientemente bien. El miedo correctamente canalizado nos hace evolucionar, porque el exceso de miedo, el pánico, nos hace fácilmente manipulable. Pongo un ejemplo. Por eso es tan importante una educación, y si es posible de la niñez, justamente en el desarrollo del valor y de la experiencia constantemente, ¿no? Del crecimiento interior. Porque si no nos volvemos una persona miedosa, entonces somos muy fácilmente manipulables por otras personas. Y esto puede pasar en una pareja, ¿no? O haces lo que te digo o te dejo, o pasa en un trabajo, o haces esto o te despido, o no hacemos lo que queremos porque la sociedad o la opinión o la moda opina otra cosa. Entonces,
el miedo, si no lo controlamos, puede ser peligroso, perdón, y nos lleva a que nos manipulen. Bueno, en este caso, obviamente, como todo, ¿no? Este momento, esta visión que estamos viendo en este momento con la pandemia, en una sociedad donde vivíamos en un mundo globalizado, que parecía que, bueno, teníamos todo controlado, todo iba bárbaro, ¿no? Más allá de las economías y sus circunstancias, de golpe nos encontramos confinados con un peligro latente. Acá, por suerte, en Uruguay no hemos tenido lo que le pasó, por ejemplo, en otros países de Europa, como es el caso de Italia, España, ¿no? Que tuvieron que estar confinados y con muertes muy grandes. Pero esto va a depender de cómo lo tomemos. Y yo creo que si reflexionamos un poco sobre la vida, creo que cuando salgamos de la pandemia, creo que vamos a poder valorar un poco más lo que es el contacto humano, lo que es poder salir a dar un paseo por la Rambla, poder estar con nuestros amigos, tomarnos una cerveza, hablar de lo que queremos hablar, y que antes no lo valorábamos. ¿Por qué? Porque como no pasaba nada, nuestra generación no tuvo ninguna peste, ahora sí lo vivimos, y eso hace que también valoremos más las cosas. Es muy curioso cómo actualmente nuestra sociedad, nuestro mundo moderno, el aumento de enfermedades psicológicas es muy grande. Y claro, si nosotros nos comparamos con generaciones anteriores, nuestros antepasados, por ejemplo, ¿no? Imagínense una madre o un padre que a veces venía inmigrante, ¿no? Un italiano o español, con 7, 8 hijos, sin nada, en un barco, y que fueron los que construyeron parte de nuestro país y salían adelante como sea. Sin embargo, hoy en día encontramos que nuestra población actual se deprime porque pierde un examen, nos deprimimos porque no sabemos cuál es el sentido de la vida. ¿Qué nos pasa? Bueno, nos pasa que nos falta maduración. Nos falta también muchas veces equivocarnos, darnos la cabeza contra la pared, ver los peligros. Yo creo que si logramos una correcta reflexión filosófica en este sentido práctico, de la pandemia podemos sacar muchas enseñanzas, ¿no? Así, valorar aquello que no lo teníamos. Que lo teníamos, lo perdimos y que por suerte lo vamos a poder recuperar. Y también aprender a discernir, ¿no? Los antiguos decían que la inteligencia no es tener agudeza mental, sino saber discernir, que es separar lo correcto de lo incorrecto. Claro, ante el bombardeo constante de un monotema que es la pandemia, donde constantemente se está hablando de cuántas muertes, de cuántos infectados, de todo lo demás, mi humilde consejo es también tener un discernimiento y no estar constantemente escuchando informativos, mirando todo esto, porque eso nos lleva a una obsesión, y una cosa es tener un sano miedo que es prevenirnos para no contagiarnos, y otra cosa es entrar en el pánico, ¿no? Es lo que muchas veces se cae, muchas veces los medios masivos, a estar constantemente hablando del mismo tema, y además como hay pocas noticias, no hay mucho de qué hablar, entonces es una y otra vez sobre lo mismo, entonces eso genera en la población muchas veces pánico. Sí, ahí da para seguir horas con esto. ¿Cómo no? Vamos a hacer el ciclo del miedo, si quiere, porque cuando termine el ciclo del miedo empieza el ciclo de la felicidad, me contaron acá atrás, así que bueno, no te lo pierdas. Pero para seguir cerrando un poco la columna, debo decir que lamentablemente, primero pedirte disculpas porque en esto de que preguntamos, repreguntamos, viste que como somos como monitos saltando acá adentro, y quiero entender. Bueno, y ahí vamos de vuelta con las preguntas. Y te vamos a dejar con la última que nos manda Federico, el móvil en vivo, que espero que no estén pasando frío, que lo estén pasando bien. Ahora nos contarán, porque sí, chocaremos las manos. Tienen aire acondicionado. Tienen aire acondicionado. La pregunta que nos manda Fede, y dice, hablamos de cosas como de miedos extremos, a incendios, velocidad de coches, pero ¿qué hay del miedo a relacionarse simplemente con las personas? Es decir, el miedo a no agradar, por ejemplo. ¿Es falta de confianza? Bueno, obviamente cuando nosotros nos relacionamos con las demás personas, tenemos miedo que se llama el miedo a no ser aceptado por el grupo, ¿no? Lo cual, por un lado, es positivo, porque si nosotros somos maleducados, si nosotros tratamos mal a las personas, el grupo nos termina aislando, nos damos la cabeza contra la pared y nos damos cuenta que determinadas formas de acción, de actuar o de hablar, generamos en las otras personas determinadas reacciones. Pero, ojo, también, cuando nosotros somos adolescentes queremos la aceptación del grupo, entonces hacemos todo lo que está de moda o lo que el grupo dice. Entonces hay que lograr un sano equilibrio entre lo que uno piensa, lo que uno quiere hacer,
pero porque uno lo reflexionó. Esto es lo interesante de la filosofía, que hay que pensar por uno mismo. Dirían antiguamente que la filosofía es esa rama del saber que nos corrompe para hacernos libres pensadores. Nos corrompe no en un sentido negativo, sino que nos saca de alguna manera, como diría Platón, de la caverna, ¿no? de la moda. No vamos como una oveja al matadero haciendo todo lo que los demás hacen, sino que reflexionamos. Pero bueno, normalmente cuando tenemos miedo a relacionarnos es porque obviamente hay un tema de timidez en primer lugar, ¿no? Y de autoconfianza. Bueno, ahí hay dos caminos, ¿no? Otra vez lo que digo, intentar, experimentar, tratar de relacionarse. Muchas veces lo que hacemos es tenemos un nivel muy bajo de frustración, que es muy común en nuestra sociedad, en nuestro mundo, porque nos equivocamos una vez y bueno, ya no lo intento más. Y no reflexionamos de que cualquier cosa importante en la vida necesita esfuerzo y virtudes como la paciencia, la constancia. O sea, nadie se hace en un día. Y las relaciones humanas, construir relaciones humanas, tampoco se hacen en un día. O sea, las relaciones humanas necesitan un proceso. Cuando nosotros decimos, esta persona es mi amigo, bueno, es mi amigo porque hemos construido una relación humana, no se construyó de una semana, nos lleva años construir, conocer las personas. Entonces tenemos que darnos tiempo también para relacionarnos. Quizás también debamos reflexionar en elegir con qué personas queremos relacionarnos. Quizás esa es una pregunta más interesante. ¿Con qué tipo de personas yo me quiero relacionar? Porque si me relaciono con personas superficiales, mis vínculos van a ser superficiales. Si me relaciono de una manera más profunda, mis vínculos van a ser más profundos. En una sociedad donde valoramos lo físico, lo estético simplemente, más no lo ético, las relaciones se vuelven muy superficiales. Cuando hablamos del amor, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿El cuerpo, el envase, o queremos a la persona? Decimos, esta persona es linda, es bella, que solo por su cuerpo, o decimos que es bella porque tiene bellas emociones, ¿no? Es buena persona, tiene bellos pensamientos, es buena persona, tiene valores. Entonces, hay que profundizar un poco más y reflexionar sobre esto. Creo que si lo hacemos así, buscamos qué tipo de personas queremos relacionarnos, nos va a ir mucho mejor aún, aunque seamos tímidos. Bueno, Mauricio, para ir cerrando, ya es como la tercera vez que vamos cerrando, vamos a cerrar. ¿Sabes qué? La puerta estamos cerrando muy seguido, está sonando. Bueno, antes de esto, he apuntado un montón de cosas, hemos apuntado acá, tenemos millones de hojas con cosas de consejos, y capaz que cerrar con un consejo. ¿Algún lugar donde yo pueda entrar a conocerme más o donde me pueda acercar, alguna lectura que quieras recomendarnos, algún lugar donde ir, a no sé, lo que sea, lo que tengas por ahí, bienvenido será. Bueno, nosotros somos una escuela de filosofía que justamente promovemos el libre pensar, en primer lugar, y el desarrollo del autoconocimiento. Ese es el concepto que tenía antiguamente la filosofía, tanto de Oriente como Occidente, que es amor a la sabiduría, o sea, conocerse a sí mismo, ¿no? No una filosofía de una forma teórica, especulativa, saberse las mil y un definiciones que dio Kant, o que dio Nietzsche, o que dio Platón, sino justamente tener herramientas prácticas. Nosotros, como institución que es Nueva Acrópolis, buscamos desarrollar en eso. Pero no pienso que seamos el único camino válido, sino que también a veces se necesitan determinados pasos intermedios o queremos leer un libro primero. Y bueno, yo les recomendaría leer los clásicos. Esto es como la música, ¿no? Nos puede gustar toda la música, pero si queremos saber de música, tenemos que aprender a escuchar también, además de la música que nos gusta, la música clásica, porque ahí hay gente, genios, ¿no? Y bueno, en la filosofía pasa lo mismo. Yo les recomendaría leer, sobre todo, una filosofía que nos es muy fácil a nosotros los occidentales, que es una filosofía que se desarrolló en Roma, que son los estoicos. Los filósofos estoicos pueden encontrar muy fácilmente en la red. Nuestra página web, que es acropolis.org.uy, ahí tenemos libros gratuitos para descargar también, pero si no lo encuentran en la red, los estoicos. Y ahí hay filósofos muy interesantes, desde un emperador romano como fue Marco Aurelio, hasta Epícteto, que fue un esclavo, y los dos nos hablan justamente de posiciones muy diferentes en la vida, y una misma filosofía, es la filosofía de desarrollar la serenidad, la voluntad, la confianza y el valor ante los problemas, ante la adversidad. Y me querría simplemente despedir, si me lo permiten, teniendo en cuenta que los problemas, la adversidad, justamente son oportunidades de crecimiento, si lo sabemos tomar.
Si vemos que los problemas, la adversidad son oportunidades de crecimiento, son escalones que nos permiten madurar, crecer, mejorar. Ahora, si le escapamos, no enfrentamos, no somos maduros y escapamos a la responsabilidad, indudablemente cada vez vamos a tener más miedo. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que se haya sido claro lo que charlamos. Y bueno, estamos a las órdenes como siempre para lo que ustedes quieran. Un abrazo. Perfecto, Mauricio. Muchísimas gracias y nos estaremos comunicando pronto. Hablamos con el señor Mauricio Puente de la Escuela de Filosofía.